lleva mucho tiempo pero eso sí, si no hay honradez, entonces ya es igual que ser católico. Bien, podemos ir empezando. Sí. Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la organización y en el mío propio, les saludo cordialmente y le doy la más cálida, a pesar del día lluvioso, la más cálida bienvenida a esta ciudad, a la ciudad del apóstol Santiago, que nos acerca a la historia, a la leyenda, al espíritu, al recuerdo, y que viva en nosotros sentimientos de solidaridad. Saludamos igualmente a todas aquellas personas que siguen las sesiones, que van a seguir las sesiones de esta convención desde la plataforma digital. Agradecemos a la dirección de UAMOFAS, en la persona de su presidente, don Jaime Mayor Oreja, que haya pensado en Santiago de Compostela para la celebración de este encuentro. Y agradecemos a todos ustedes su presencia y su participación y su respuesta comprometida a esta convención por una Europa fiel a la dignidad humana. Durante el día de hoy, lo que queda del día de hoy y el día de mañana, unos 200 intelectuales y personas del mundo de la cultura, procedentes de una veintena de países, vamos a abordar aspectos organizativos ligados al crecimiento y al desarrollo de la propia plataforma, y otros que tienen que ver con los grandes retos de la Europa actual, así como el papel que le incumbe a las universidades y el papel de los medios de comunicación. Una temática de gran interés y de rabiosa actualidad, que UAMOFAS ha recogido en el programa que todos ustedes disponen. Y este trabajo vamos a llevarlo a cabo en un contexto tan singular y ligado a la peregrinación europea como es este edificio, hoy Hotel Hostal de los Reyes Católicos, que pertenece a la red de Paradores Nacionales, pero que fue construido a comienzos del siglo XVI como hospital para atender y cuidar a los peregrinos, el Hospital Real. Un hermoso y confortable edificio ubicado en la Plaza del Obradoiro, en el kilómetro cero del Camino de Santiago, primer itinerario cultural europeo, a donde llegan diariamente un gran número de peregrinos, sobre todo en los meses estivales, procedentes de todo el mundo. En el pasado año, en el 18, se han contabilizado 186 países de peregrinos que llegaron a esta ciudad. Y unos 360.000 aproximadamente han recibido la Compostela, que es esa certificación que expide la catedral para dar cuenta que estas personas caminaron los 100 últimos kilómetros en algunos de los caminos de Santiago, pietatis causa. Y es precisamente a la ponencia Europa y sus raíces, el Camino de Santiago, en la plataforma cultural UAMOFAS, la primera en ser presentada. Y para ello contamos con la aportación del doctor Jesús Palmou y de la doctora María José Acevedo, a quienes le agradecemos su participación. En primer lugar va a hablarnos don Jesús Palmou. Don Jesús Palmou, hijo de esta tierra, doctor en Derecho, experto en políticas públicas y de gobierno, es consejero de Justicia, Interior y de Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia, preside en la actualidad la Academia Xacobea, y es precisamente por este último título por el que está aquí. Tiene la palabra don Jesús Palmou. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, felicitar a la plataforma cultural UAMOFAS, promotores y organizadores de esta convención por una Europa fiel a la dignidad humana, por su iniciativa y por su labor en favor de los derechos humanos.
En segundo lugar, expresar mi sincera gratitud por invitarme a pronunciar unas palabras en nombre de la Academia Xacobea que me honro en presidir. Afirman los antropólogos que las peregrinaciones no son un fenómeno exclusivo ni de una religión ni de un espacio físico, y que la peregrinación, el Camino de Santiago, no es una excepción. Es cierto. Sin embargo, podemos concluir y afirmar que la peregrinación a Santiago, por su origen, significado, trascendencia histórica y vigencia actual, constituye un acontecimiento especialmente singular. Europa es un crisol de culturas que acostumbra a sintetizarse aludiendo a la aportación de la cultura clásica o grecorromana, el derecho romano, la cultura de las tribus germánicas que invadieron el Imperio Romano, y muy especialmente el cristianismo. El cristianismo, impulsor de cruzadas, impulsor de peregrinaciones, entre ellas nuestro camino, el Camino de Santiago, hoy cordón umbilical de Europa. En su génesis y en su historia están presentes la religión, los sentimientos religiosos como elemento esencial, configurando pues la peregrinación a Santiago como una manifestación esencialmente religiosa. Pero con el paso del tiempo se ramifica en una compleja red de caminos que abarcan las relaciones políticas y jurídicas, la literatura, el arte, la cultura, el comercio y la casi totalidad de las actividades de la Europa medieval. El peregrinar a Santiago, en tanto que fenómeno religioso y a la vez fuente de desarrollo económico, técnico y cultural, mereció también la atención de los poderes religiosos y civil que dotan al camino de infraestructuras, de apoyo humano y también de protección, de seguridad. Junto a las infraestructuras materiales que hoy jalonan de cultura el Camino de Santiago, de arte, ambos poderes complementaron la seguridad de los caminantes con una adecuada legislación. Una legislación de la que muchos de sus principios han estado presentes en todas las disposiciones legislativas de los pueblos de Europa, contribuyendo eficazmente al desarrollo del derecho de gentes o jus gentium medieval. La figura del peregrino jacobeo, que con independencia de su procedencia y nacionalidad realiza un viaje por motivos religiosos, se va revelando a lo largo de los siglos como la mejor imagen del hombre y del creyente europeo. La peregrinación resulta ideal para que se produzca una convergencia legislativa de los diferentes centros de poder medieval, el religioso y el civil, contribuyendo a crear una unidad o convergencia jurídica, pero también política, religiosa y de valores y principios ético-morales comunes en Europa, que hoy siguen presentes en el camino de Santiago, dando sentido tanto a la peregrinación como al propio itinerario. Tal como recoge el jurado de los premios Príncipe de Asturias al conceder el premio a la Concordia, el Camino de Santiago es lugar de peregrinación y de encuentro entre personas y pueblos que a través de los siglos se ha convertido en símbolo de fraternidad y vertebrador de una conciencia europea. El ordenamiento jurídico que emana de los distintos reinos y ciudades bajo su doble aspecto de canónico y civil en pro de los peregrinos, a quienes en principio se les equipara a los mercaderes y a los agricultores, ha ido creciendo con múltiples y valiosos privilegios y exenciones en favor del peregrino, dando así origen a la figura del Estatuto Jurídico del Peregrino o Código del Peregrino, de suma importancia en las peregrinaciones y los pueblos en la civilización europea. En resumen, el camino y su extraordinario esplendor a lo largo de la historia fue una importante vía de articulación física,
política y vertebración espiritual, cultural y artística de Europa, y uno de los elementos esenciales en la creación de la identidad europea. Así lo refleja uno de los párrafos del preámbulo del vigente Tratado de la Unión al mencionar la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa como fuente e inspiración del propio tratado. Hoy el Camino de Santiago sigue atrayendo a millones de peregrinos, permitiendo una lectura que, más allá de la opción confesional o religiosa profesada por muchos de ellos, se puede inscribir en el marco más amplio de una vivencia o experiencia personal de carácter espiritual. Como afirma don Marcelino Oreja Aguirre, basta con profundizar en el fenómeno y escuchar la experiencia de quienes recorren estos caminos para comprobar que caminar hacia Compostela implica una disposición personal que se traduce en la práctica en esos valores que hoy mantienen su validez y su vigencia. La solidaridad, la fraternidad, la concordia, el esfuerzo compartido, la búsqueda de un ideal común, la convivencia y el conocimiento del otro que se adquiere a lo largo del camino. Por eso, hoy como ayer, quienes caminan hacia Compostela regresan como personas nuevas, que han conocido otros horizontes, que han convivido con otras personas, compartido la condición anónima de caminantes y que se han encontrado a sí mismos, abocados por la propia naturaleza del camino a la idea misma de trascendencia. Y ya termino. Los principios y valores florecidos en la peregrinación siguen estando hoy presentes en el caminar a Compostela y en el propio europeísmo. Principios y valores capaces de traspasar fronteras territoriales e ideológicas para ser considerados universales, para ser considerados patrimonio de la humanidad, como el propio Camino de Santiago, garantía del respeto y fidelidad a la dignidad humana y de convivencia entre españoles, entre europeos y entre los pueblos del mundo. La Academia Xacobea, institución no gubernamental sin ánimo de lucro y de derecho público, coincide con la plataforma cultural One of Us en sus objetivos de promoción y difusión de estos valores. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Palmou su intervención, su rica intervención, desde una perspectiva, desde una sensibilidad jurídica. También agradecemos el tiempo, el que se haya ajustado al tiempo dado, que no tenía que pasar de 6 minutos y lo cumplió a rajatabla. Seguidamente pues va a intervenir nuestra compañera María José Acevedo Santos, que actualmente es profesora catedrática de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra en Portugal. Es académica de la Academia Portuguesa de Historia, socio fundador de la Sociedad de Estudios Medievales, y está invitada especialmente por ser titular, ser miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago. Tiene la palabra. Gracias. Don Donzil, Don Palmou, buenas tardes. En mi nombre, en nombre de la Universidad de Coimbra y del Comité de Expertos del Camino que aquí represento, quiero saludar ex toto corde a los participantes de este seminario, simbólicamente, creo, realizado en Santiago de Compostela, y agradecer a los organizadores la invitación. Excelencias, eminencias, señoras y señores. Soy medievalista, historiadora de esa época tan fecunda, en espíritus marcados por la práctica y difusión de los principales valores de la Europa cristiana. Mi formación y el vínculo que veo que existe en este encuentro con el culto jacobeo
me llevan a evocar a una mujer nacida en Zaragoza sobre el año 1270 y fallecida en Estremoz, una ciudad del sur de Portugal. Infanta de Aragón, se casó con el rey Dom Dinis en 1282, de quien tuvo una hija, doña Beatriz, y un hijo, don Afonso, que más tarde sería Afonso IV. Haré, pues, un homenaje de memoria, el sentido cognitivo que el hombre más teme perder, o inclusive verlo disminuir. Acordémonos entonces de Doña Isabel, canonizada en el siglo XVII por el Papa Urbano VIII. Doña Isabel es una domina del más alto linaje europeo. Nieta, mujer, hija, hermana, madre, abuela y suegra de reyes y reinas. Poseedora de una importante riqueza mueble y inmueble. Fue una mujer que tempranamente reveló su interés en aplicar esa fortuna, sobre todo en obras corporales y espirituales, que recuerdan, sin duda, las obras de misericordia de la Iglesia Católica. Dio de comer y beber a los pobres, cuidó de los enfermos despreciados y, al mismo tiempo, intentó instruirlos, reconfortarlos o llevarlos por el buen camino. Ahora, pregúntense, ¿cómo podría Doña Isabel de Aragón entender las miserias, las carencias, las angustias de los otros? En esta aparente contradicción, el célebre jesuita del siglo XVII, Antônio Vieira, vio en ella a la mujer, y cito, más santa por ser reina. De hecho, ayer como hoy, será necesario ser huérfano, viudo, pobre, perseguido, para luchar contra el sabor amargo de la desventura y de la injusticia. Es cierto que Doña Isabel se mueve en el espacio del poder temporal, de la ciudadanía o hasta del propio poder doméstico. Su comportamiento se caracteriza por la diplomacia, el deseo infatigable de paz, el combate a la injusticia y el apelo al perdón. Fue pionera en el mejor sentido metafórico de este término. Trabajar con un fin útil y preparar los resultados futuros. Ir caminar hacia adelante. Su fervor religioso, testimoniado de tantas y conocidas circunstancias, no fue indiferente a la voz de Santiago. En el año en que enviudó, en 1325, reina, pero con el hábito de Clarissa, emprende una peregrinación a Compostela. Contaba ya con 55 años. Y el viaje fue duro, pues fue en verano, para poder estar el día 25 de julio en la fiesta del Santo. El arzobispo don Berenguel de Landoria la recibió en la catedral y como regalo le entregó un bordón que todavía se conserva hoy en Coimbra y unas carcelas. Todo esto como retribución a las prendas valiosas, vestimentas, joyas y otros que la reina ofreció. Pero lo que nos permite considerar que la reina Santa Isabel permaneciese como un modelo extraordinario
de los valores cristianos para Europa y el mundo en el siglo XXI es el hecho de que sus actitudes muestran que ella consideraba su época, tal como sus ojos la veían, inaceptable. Inaceptable por el dominio cruel y injusto sobre los desfavorecidos. Inaceptable por el hambre exterminadora. Inaceptable por las guerras sin causa y sin fruto. Inaceptable y contra natura. Para la reina santa, inteligente, culta, no podría ser natural que el padre luchase contra el hijo, el hermano contra el otro hermano, el tío contra el sobrino. Contra la naturaleza eran y son también los niños sin padre y sin madre, los enfermos abandonados, las prostitutas perseguidas y explotadas, los analfabetos. Sin duda alguna, Doña Isabel sintió, como pocos, que los privilegios, las riquezas, los poderes de ese tiempo en que vivió la descaracterizaban. O también podemos decir que le quitaban su verdadero y singular carácter. Muchas gracias. Felicitaciones y gracias también por ser tan ajustada al tiempo. Una segunda perspectiva ligada a un personaje histórico muy importante de la peregrinación a Santiago, como ha sido Santa Isabel de Portugal. Bien, y entonces ahora, para terminar, para rematar esta ponencia sobre Europa y sus raíces, permítanme que yo también les lea unas reflexiones al respecto, que dice así: la huella que ha dejado en el continente americano la peregrinación a Santiago es tan inmensa que el recorrido de estos caminos posibilita una profunda inmersión en la cultura europea, puesto que no solo han sido caminos de comunicación, sino que han sido, fundamentalmente, vías de civilización. Unas vías por las que circulaba el arte románico y el gótico, la literatura épica y la lírica de trovadores, la música erudita y la popular, al tiempo que se construían iglesias, hospitales y monasterios y se fundaban pueblos y ciudades. Así pues, recorrer hoy los caminos que traen a Santiago permite una lectura que, más allá de la opción confesional o religiosa profesada, se inscribe en el marco más amplio de una experiencia personal de carácter espiritual y cultural. Santiago y su camino nos ofrecen una doble dimensión, o religación, si ustedes prefieren, o atadura, una de carácter trascendente y otra de carácter cultural. La primera posee valores de trascendencia que exigen en su base los valores religiosos que unifican a los seres humanos, sin que éstos pierdan sus propias especificidades, y que por ello las diversas culturas que llegan a la meta, que llegan aquí a Santiago, no pierden su originalidad. El camino y la ciudad de Santiago unifican las distintas culturas, pues lo que religa al ser humano, lo que vuelve al hombre a sus raíces originales, esenciales, abarca y unifica todas las esferas de la vida, todas las esferas de la vida. La segunda religación o atadura de Santiago y de su camino tiene que ver con los valores de la cultura europea. Europa bebe, como todos sabemos muy bien, de un triple manantial, griego, romano y cristiano. Esta segunda atadura o cordón umbilical que nos nutre es el espíritu europeo en los nobles rostros de libertad, de convivencia y de solidaridad. Europa representa muchas cosas, entre ellas la exigencia del rigor científico,
de una avanzada tecnología y de una madurez democrática. Y todo ello, todo lo que representa, ha invadido el mundo en lo bueno y en lo malo. Hay cosas europeas por todas partes, como nos dice el profesor Brague. En este contexto, nos alegramos que One of Us, después de los 2 encuentros celebrados en Valencia y en París, se reúna y tenga su convención en esta ciudad, y que aquí en Santiago pueda crear una plataforma cultural europea. Europea, como nos recuerda Remy Brague, en un sentido no restringido, sino amplio, en cuanto sus señas de identidad han invadido el mundo y en especial el continente americano. Santiago de Compostela se presenta como el Finisterre de Europa y como la lanzadera para los restantes pueblos del mundo, en especial para América, donde lo europeo está muy presente, y en no menor medida el legado de Santiago. Más de 200 ciudades y accidentes geográficos llevan su nombre. Plataforma cultural europea, europea y cultural. Cultural en cuanto se trata de situarse en un nivel estrictamente prepolítico. La política se encarga de dar forma a las peticiones que transmite la cultura. La cultura, en cambio, nos ayuda a ver con cierta perspectiva, con cierto color, todo el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Ahora bien, una plataforma cultural europea exige necesariamente llevar a cabo análisis críticos sobre nuestra propia cultura. Por ello, la creación de una plataforma cultural europea deberá venir acompañada también de la creación de un observatorio europeo de los valores, que posibilita hacer un análisis minucioso de la cultura actual y permita realizar un seguimiento de los mismos. Una plataforma y un observatorio que intenten perforar, en palabras del profesor Remy Brague, los estratos más profundos, los menos visibles, pero fundamentales de nuestra cultura. Santiago, profesor Brague, profesores, intelectuales presentes en la sala. Santiago, repito, y lo que representa, es un terreno óptimo para estas prospecciones y así poder extraer lo que, una vez refinado, será combustible, será motivación para el espíritu y nos permita seguir a todos avanzando en bien nuestro y en bien de todos los hombres y mujeres del mundo. Muchísimas gracias. Bien, bueno, pues ahora estaba previsto presentarles a ustedes, visualizar un vídeo sobre las venidas que habíamos preparado con motivo del último año jubilar, porque en el último año jubilar hemos celebrado también en esta casa un encuentro de académicos, diversas academias de España y de Europa, precisamente coordinado por don Marcelino Oreja Aguirre, y que para la ocasión habíamos preparado un vídeo, pero por razones técnicas hoy no podemos verlo. Y ya sin más, vamos a pasar al punto siguiente del programa. Y por lo tanto nosotros, los que en estos momentos estamos sentados en esta mesa, detrás de la mesa, nos vamos a retirar. Pero permítame que presente a la persona que a continuación va a dirigirse a ustedes, va a hablarnos a todos nosotros. Es un hijo ilustre de esta tierra, una persona, un hijo que nació en Villalba, en la provincia de Lugo, y que durante muchos años ha sido primero obispo auxiliar y luego arzobispo de Santiago de Compostela. Ha vivido y ha vivenciado más que nadie todo lo que supuso, bueno, pues esta dimensión europea de Santiago, y ha sido testigo excepcional de la venida de los papas. Ha convocado el Encuentro Mundial de la Juventud, aquí en el Monte del Gozo, en Santiago, al que acudieron más de 500.000 de jóvenes europeos. Pero sobre todo está aquí, por todo esto, por mucho más, que no puedo contar, pero por ser un gran intelectual. Esto es una reunión de intelectuales y de personas de cultura. Y no podía faltar un intelectual de la talla de don Antonio Rouco Varela, que es la persona que
va a dirigirse a nosotros. Una persona que, a pesar de todo esto, amén de ser cardenal actualmente, pues conoce muy bien la Universidad Española, ha asumido responsabilidades diferentes en la Universidad Española y sigue, bueno, pues trabajando en estos campos de la cultura. Concretamente, yo he tenido la suerte, la dicha de encontrarme con él en la academia, en la Real Academia de Ciencias Políticas y Sociales de España, él como numerario y yo simplemente como correspondiente. Por tanto, es para mí un gran honor presentarles a don Antonio Rouco Varela. Es ronco, ¿no? Bueno, las palabras del profesor Dosil pues son un poco exageradas, ¿eh? Pero son frutos, con toda seguridad, de una vieja amistad que se enhebró en mis años de ministerio episcopal en Santiago de Compostela y que ha continuado después, tras de muchas vicisitudes en la vida, tanto en las suyas como en las mías. Yo agradezco mucho a los organizadores, mejor dicho, los iniciadores y organizadores de One of Us, para dirigir unas palabras a un grupo de gran medida amigos conocidos, otros no tanto, en el caso de personas que en las distintas situaciones, sobre todo de naturaleza universitaria o prepolítica, pues les preocupa la gran crisis del aprecio y de la estima de lo que significa la vida de la persona humana en este momento de la historia de Europa. El elegir Santiago para esta tercera convención de One of Us pues implica la conciencia de que la historia o las relaciones de la realidad histórica de Europa y del cristianismo hay una íntima consonancia, ¿no? Y tanto desde el origen de la realidad histórica de Europa como desde el origen del cristianismo. Son inseparables las dos realidades. Efectivamente, la presencia activa y creativa de la Iglesia en el proceso histórico del nacimiento y desarrollo cultural y político de Europa, si se puede calificar como decisiva desde su hora primera, la carolingia, hasta los umbrales mismos de la Ilustración, no ha dejado de ser altamente significativa hasta hoy mismo, moral y espiritualmente, en la Europa moderna y contemporánea. Una de las claves más luminosas para comprenderla y valorarla, no solo en los siglos clásicos del medievo, sino también en los del Renacimiento, de la Reforma y de la modernidad, es el Camino de Santiago. No parece que se le pudiese negar tampoco actualidad en el presente de Europa y en el presente de la peregrinación a Santiago de Compostela, a su catedral y al sepulcro del apóstol Santiago el Mayor, al que la ciudad le da cobijo. Una de las pruebas históricas más brillantes de lo que acabamos de afirmar es la constituida por la celebración, a la que aludía el profesor Dosil, de la Cuarta Jornada Mundial de la Juventud convocada por San Juan Pablo II en esta ciudad y tierra de Santiago en la tercera semana de agosto de 1989. Que culminaba en el Monte del Gozo, recuperado y renovado para la peregrinación jacobea. Los peregrinos de Santiago creen que el Monte del Gozo, tal como está, pues ha sido siempre así, pero no. Fue recuperado y renovado tal como está ahora para la peregrinación de jacobea con motivo de esa jornada mundial. Y esa recuperación pues tuvo su momento más emotivo y más emocionante en la vigilia de la noche del 19 de agosto, la vigilia de oración con el Papa, y en la solemne celebración de la Eucaristía del domingo día 20. Ocurría escasamente 3 meses antes de que cayese el muro de Berlín, el 9 de noviembre de ese mismo año. Una fecha inseparable, yo diría providencialmente, de aquel otro 9 de noviembre de 1982,
en que el Papa San Juan Pablo II, en la Catedral del Apóstol Santiago, pronunció un discurso sobre Europa, un acto que calificamos de acto europeísta, con el que se coronaba una visita pastoral a España que le había llevado durante 9 días a recorrerla en toda su geografía eclesiástica, espiritual y cultural como testigo de esperanza. Una peregrinación del Papa que comenzaba en Madrid el día 31 de octubre y terminaba en Santiago de Compostela el 9 de noviembre. Su grito Europa, lleno de amor, no ha dejado de resonar desde entonces en Santiago y desde Santiago en toda Europa. Decía él: yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. En la emocionante y retadora alocución del Papa en aquella noche, el Monte del Gozo del 19 de agosto de 1979, había preguntado al 500.000 de jóvenes peregrinos allí reunidos, en su inmensa mayoría procedentes de los países de la Europa Libre. Había un pequeño grupo de Polonia, de la entonces llamada República Democrática de Alemania, y poco más. La mayoría, casi en su totalidad, eran europeos de los países de la Europa Libre. El Papa les preguntaba: ¿estáis dispuestos a salvaguardar la vida humana con el máximo cuidado en todos los instantes, aún en los más difíciles? ¿Estáis dispuestos como jóvenes cristianos a vivir y defender el amor a través del matrimonio indisoluble? A proteger la estabilidad de la familia que favorece la educación equilibrada de los hijos, al amparo del amor paterno y materno que se complementan mutuamente? Aún vibra en nuestros oídos, de testigos privilegiados de aquel momento de gracia, el clamoroso sí de la respuesta de los jóvenes al sucesor de Pedro, San Juan Pablo II. No fue un sí buscado artificialmente por el Papa, sino un sí espontáneo de aquella asamblea millonaria, medio millonaria, de la juventud católica, sobre todo de Europa. La reunión internacional, o la convención internacional que la Federación One of Us, que se inicia hoy en Santiago, esta tarde, en la proximidad del Año Santo del 2021, no puede ser por ello más oportuna. Permítaseme utilizar incluso la expresión más providencial. El último Año Santo del 2010, otro Papa, Benedicto XVI, peregrinaba a Santiago de Compostela cuando las celebraciones jubilares iban yendo a su fin, el 6 de noviembre del año 2010. En la homilía de la Eucaristía de la Plaza del Obradoiro, el Papa volvería su mirada a la Europa que peregrinó a Compostela. Y se preguntaba: ¿cuáles son sus grandes necesidades, temores y esperanzas? ¿Cuál es la aportación específica y fundamental? La pregunta de la Iglesia. A esa Europa, de la Iglesia a esa Europa que ha recorrido en el último medio siglo un camino hacia nuevas configuraciones y proyectos. Su aportación se centra en una realidad tan sencilla y decisiva como esta: que Dios existe, que es Él quien nos ha dado la vida. Solo Él es absoluto, amor fiel e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades y bellezas admirables de este mundo. Admirables pero insuficientes para el corazón del hombre. Bien comprendió esto Santa Teresa de Jesús cuando escribió: solo Dios basta. Benedicto XVI interpretaba para la Europa de nuestros días, peregrina a Santiago de Compostela, su camino, el Camino de Santiago, reconocido como el primer itinerario cultural de Europa, como el camino para encontrar y dejarse encontrar por Él, por el Dios de la vida, en Cristo. El Concilio Vaticano II define a la Iglesia como, utilizamos la palabra definir de una forma análoga, no rigurosa ni estricta, concretándola como el signo o instrumento o sacramento de la unión de Dios,
de los hombres con Dios y de los hombres entre sí en Cristo. Bueno, pues en Santiago todo habla de Cristo, decíamos nosotros, servidores. Nuestra respuesta a la ofrenda al apóstol presentada por el entonces príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, el día 25 de julio de ese mismo año de 1989, en la fiesta del apóstol Santiago, 3 semanas antes de que los jóvenes del mundo llegasen a Compostela para celebrar la 4ª Jornada Mundial de la Juventud. Sería de desear, por lo menos es deseable, que estas vías de compromiso y de comprensión y de afirmación proactiva de la vida que promueve Juan Ofás y de la dignidad inviolable de toda persona humana desde su concepción hasta su muerte natural, pues viviesen de esa claridad divina humana, de esa verdad que se refleja y se expresa con una belleza histórica que traspasa y va más allá de los siglos en Santiago de Compostela, que se propongan a través de sus iniciativas de toda de naturaleza prepolítica, lo subrayamos de nuevo, pues abordar la gran cuestión, decisiva cuestión en la que se juega el destino de Europa y el futuro de Europa, la vida, la dignidad de la vida humana desde sus comienzos, desde su concepción hasta su muerte natural. La sintonía entre los objetivos, las actividades y las propuestas de Juan Ofás con la preocupación y la línea pastoral que la Iglesia ha seguido desde finales mejor dicho, desde el mismo Concilio Vaticano II. No se puede ignorar que la Constitución Gaudium et Spes sobre la presencia de la Iglesia o la relación de la Iglesia con el mundo actual, en su segunda parte, en la que se ocupa de las cuestiones más especiales y más graves de aquel momento histórico, de los años 60, pues se encuentra como primer capítulo de esa segunda parte el matrimonio y la familia. Y tampoco se puede después ignorar como el magisterio de la Iglesia desarrolla esa verdad o esa forma conciliar de la respuesta cristiana a ese problema con la encíclica Humane Vitae de San Pablo VI, luego con las famosas catequesis de Juan Pablo II sobre el valor de la vida humana en los primeros años del pontificado, con su convocatoria de un sínodo para la familia en el año 82, luego con ese gran documento, la Carta Magna del Magisterio de la Iglesia sobre la vida, que es la exhortación o la encíclica Evangelium Vitae, Evangelio de la Vida, del año 1995, que culmina en su último documento magisterial sobre la Eucaristía como sacramento de la caridad y del amor de Cristo. Aborda también, vuelve otra vez a subrayar la importancia de vivir el problema del origen de la vida, el amor matrimonial y de continuarla y cuidarla a través de la familia. Luego pues también como Juan Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, también toca y ilumina la forma de responder a este problema o esta situación crítica en la que se encuentra el respeto a la vida humana desde sus comienzos hasta su fin natural en Europa. Y luego también el capítulo que dedica en la encíclica Deus Caritas Est, en la encíclica Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, y que termina pues también con la atención que le ha prestado y le sigue prestando el Papa Francisco al problema del matrimonio y de la familia a través de los 2 sínodos que se celebraron hace muy poco tiempo, los 2015 y 2016, y que sigue constituyendo para la Iglesia en Europa y en el mundo uno de sus grandes retos, ante los cuales ha de responder pues, con la respuesta del Evangelio, con la respuesta del Evangelio de la vida,
formulado tan brillante y tan hondamente y tan, yo diría, emocionadamente por San Juan Pablo II. Yo les deseo que las reflexiones y el cambio intercambio de experiencias que van a vivir ustedes hoy y mañana aquí en Santiago de Compostela, ciudad donde reposan los restos, si lo queremos, los buenos compostelanos, de un apóstol que trajo la gran noticia, la primera noticia a tierras de España, las tierras de la Iberia y de la España romana de entonces, hasta el Finisterre del mundo conocido, la buena noticia de la vida que ha nacido y surge de una forma que trasciende el tiempo y que nos coloca en la gran plena experiencia de la vida, en la eternidad, en la gloria del Señor Jesucristo. En Santiago de Compostela, si uno se fija bien, más que nada y de más que nada se habla todo de Cristo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, buenas noches a todos. En primer lugar, bueno, agradecer la presencia y las intervenciones de don Agustín Dosil, don Jesús Palmou y María José Acevedo Santos. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Después de esta primera parte, en la que el cardenal Rouco Varela ha terminado con, bueno, de realmente situar a la plataforma en Santiago de Compostela. Muchas gracias, cardenal, por estar hoy aquí con nosotros. Vamos a pasar a una parte mucho más práctica de la plataforma, porque esta plataforma debe estar viva y debe continuar viva en toda Europa. Para ello, nuestro colega francés, Philippe de Saint-Germain, aquí a mi izquierda, va a presentar esta web de la plataforma cultural. Como ustedes saben, la Federación One of Us cuenta ya con una web, que es la propia de la Federación, y ahora se trata de crear un instrumento online para la plataforma que estamos presentando hoy aquí. Y sin más, pues le paso la palabra a Philippe de Saint-Germain. Merci, Anna. Merci, bonsoir à vous tous et merci de me donner ce temps de parole pour vous présenter le projet de site internet de la plateforme culturelle One of Us. J'ai bien conscience que je vais vous obliger un peu à atterrir après les grandes paroles que nous venons d'entendre. J'ai bien conscience aussi que l'exercice auquel je vais me prêter ce soir est difficile, notamment pour deux raisons. La première que vous allez comprendre tout de suite, c'est que le site internet de la plateforme culturelle, le projet de site internet, vous verrez que c'est un projet, est un moyen. Bon, est un moyen au service de la plateforme elle-même, dont nous avons déjà parlé, mais nous allons surtout en parler demain. Donc nous allons en quelque sorte mettre, comme on dit en France, la charrue avant les bœufs, parler d'abord des moyens avant de parler des méthodes, des objectifs que nous nous donnons. Tout ceci relativement dans la mesure où nous avons déjà parlé de ce projet de plateforme, de ces intentions lors de nos rencontres de Valence et de Paris, bien sûr. Donc nous savons quand même dans quelle direction nous allons. Mais là, nous parlons des moyens. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est que ce site n'est pas encore abouti. Il est toujours en chantier. Mais c'est aussi volontaire.
parce que son objectif principal, c'est d'accompagner le travail qui sera le vôtre dans le cadre de cette plateforme, et qu'il nous faut adapter cet outil aussi à vos intentions, à vos réflexions, à vos remarques. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu vous imposer un outil déjà ficelé qui, en quelque sorte, emprisonnerait l'esprit dans lequel vous voulez travailler dans le cadre de la plateforme. Donc ce que je vous propose, ce que je vous présenterai, c'est une structure de site plus qu'un site lui-même, une base technique. Pour parler donc du site, je vous propose d'évoquer 5 grands points. Je vais tâcher d'être très rapide parce qu'en principe je n'ai que 10 minutes. Tout d'abord, vous parlez de l'identité du site. Un site internet, c'est d'abord un nom. Et ce nom n'est pas si simple à retenir pour des considérations cette fois-ci techniques. Et comment l'identité du site s'articule avec la plateforme, c'est une première question à bien maîtriser. Ensuite, les objectifs du site qu'il se donne pour remplir sa mission dans le cadre de la plateforme. Je vais parler ensuite rapidement du contenu lui-même, avec quelques images. Ensuite, nous allons rapidement voir en quoi ce site est un outil de communication et comment le contenu de ce site sera diffusé, sera promu. Et puis enfin, en quoi vous êtes tous membres de la plateforme, correspondants de la plateforme, chercheurs, intellectuels, associés à la plateforme culturelle, comment vous êtes invités à vous engager dans le cadre de ce site internet lui-même. Alors, première observation, l'identité du site. Notre difficulté dans nos réflexions auxquelles nous nous sommes heurtés, c'est de donner un visage à la plateforme culturelle à travers ce site qui soit distinct et en même temps très intégré à la fédération One of Us, puisque vous savez que nous avons une fédération d'associations, d'une part, qui est à l'origine de la création d'une plateforme culturelle qui porte le même nom, One of Us. Comment identifier un site internet qui soit ni celui de la fédération et qui soit celui de la plateforme en étant le même tout en étant différent. Alors nous avons, première remarque, vous le savez, déjà un site qui est le site de la fédération One of Us, que vous connaissez, qui est un site à la fois institutionnel et pratique, qui a pour objet de faire part des événements qui sont mis en œuvre par la fédération et qui présente ses activités, mais ce n'est pas le site de la plateforme. Donc nous avons pris le parti d'appeler le site internet de la plateforme culturelle, de conserver le nom One of Us, mais en le distinguant par son suffixe. Vous savez qu'un site internet, c'est un nom de domaine qui est suivi par un suffixe. .com, .net, .info, .eu. Le site internet de la fédération One of Us, c'est oneofus.eu. Et nous avons retenu, puisqu'il y a le champ des suffixes s'est élargi considérablement ces dernières années, nous avons choisi un suffixe qui identifie le travail lui-même de la plateforme. Et le nom que nous avons retenu, c'est celui de .study, en anglais, .study. Alors, je suis désolé pour ceux qui trouvent que l'anglais est un peu trop répandu, notamment sur le web, mais c'est la langue technique de cet outil qui le veut. Donc, nous avons retenu comme nom de site internet pour la plateforme celui de www.oneofus.study. Comme ça, ce n'est pas exactement le nom du site internet de la fédération, mais c'est aussi One of Us, c'est la même marque qui se manifeste à travers ce nom. Alors cela, évidemment,
peut entraîner une évolution dans notre politique de marque. Ça, c'est à dessiner entre nous, mais il pourrait y avoir une distinction entre l'image, le logo de la fédération One of Us. Vous voyez, en haut à gauche, là, vous avez le logo actuel et la marque de la fédération One of Us, qui pourrait évoluer. C'est une suggestion simplement de notre équipe technique que je vous livre. Évidemment, il n'y a aucune décision qui est prise, mais nous pourrions avoir un logo légèrement modernisé, Fédération One of Us, et puis pour la plateforme et le site internet en particulier, celui de oneofus.study. Voilà le premier point que je voulais évoquer avec vous. Ensuite, la mission du site internet, comme dans tout site internet, c'est d'abord d'être une vitrine des activités de l'institution dont il est porteur. Et puis, c'est aussi d'être, en quelque sorte, j'ai parlé d'accompagnateur tout à l'heure, d'accompagnement, d'être le moteur de l'organisation du travail de la plateforme lui-même. Donc il faut être à la fois un média, c'est un outil de communication, mais aussi un outil de mobilisation et un outil d'information vers l'extérieur. C'est un outil de communication interne entre nous et un outil de communication externe aussi. Je vais, parce que le temps avance, vous parler maintenant du contenu lui-même du site, de sa structure, en prenant deux précautions à nouveau. Une précaution stratégique, mais qui est un simple rebondissement avec ce qui a été dit dans la séance d'introduction tout à l'heure. On vous a dit que les travaux de la plateforme culturelle s'inscriraient notamment dans le cadre d'un observatoire des valeurs, d'un observatoire de la dignité de la personne humaine en Europe. Donc nous en parlerons largement et précisément demain, comment nous souhaitons travailler, comment nous pourrions travailler, quels sont les objectifs que l'on se donne, et évidemment cette présentation des travaux de la plateforme culturelle à travers l'Observatoire, évidemment, prend toute sa place dans le site internet lui-même. Vous le verrez tout à l'heure, même si évidemment, c'est ma deuxième précaution, elle est plus pédagogique. Nous sommes dans ce que je vais vous montrer, c'est un site de travail qui est appelé à évoluer. Rien n'est figé. Vous trouverez peut-être que c'est déséquilibré ou pas encore adapté avec ce que l'on cherche à faire, mais nous progressons, au moins nous travaillons sur quelque chose de concret, de précis. Alors maintenant, je vais vous présenter ce que pourrait être la structure, encore une fois, c'est la structure du site internet de la plateforme One of Us, qui s'appellerait donc oneofus.study. Avec, mise en évidence de façon un petit peu excessive, je pense, ce concept d'observatoire qui sera vraiment l'image des travaux de la plateforme culturelle elle-même. Alors, pour être plus concret encore, je vais vous ouvrir le site internet lui-même. Là, vous l'avez pour de vrai, en dynamique. Mais pourquoi il ne s'affiche pas? Ce n'est pas normal. Alors, je vais revenir sur le mystère de la technique. C'est dommage, parce que... Là, c'est le... Cette présentation perd beaucoup de son intérêt si on n'a pas l'image. Je ne sais pas si la technique... Ah voilà, ça revient. Alors, et voilà, et nous avons aussi. Parfait. Donc, je reviens à la page d'accueil. Vous voyez que... Voilà. Donc une présentation, c'est pour l'instant, ce sont des rubriques, il faut le voir comme ça. Un menu principal, deux menus, un menu technique qui est la bande bleue en haut, qui vous donne l'accès à des fonctions pratiques de présentation d'abord. Qui sommes-nous, le manifeste qui est un peu notre charte fondatrice, la présentation de l'observatoire, et puis des outils plus pratiques
de contact, l'accès aux réseaux sociaux, les outils de recherche, les vidéos, les différentes langues, puisque nos articles pourront être présentés dans différentes langues, évidemment. La newsletter, j'en parlerai tout à l'heure. Ensuite, le menu principal, qui est la bande blanche supérieure, et là, il va présenter le classement des différentes productions du site, puisque nous sommes sur un site de contenu. Donc nous avons comme grande rubrique les études et analyses rédigées, produites par les chercheurs associés à la plateforme culturelle et à l'Observatoire, les rapports eux-mêmes de l'Observatoire, puisque ça, on en parlera largement demain, l'Observatoire est appelé à produire 3 ou 4 fois par an des rapports sur l'état, le diagnostic, avec sa lecture, son décryptage de la dignité de la personne humaine en Europe, à travers une lecture politique, sociale, et en identifiant les points clés d'attention qui sont les nôtres et qui appellent une expertise de la part de nos chercheurs. Donc ça, ce seront les rapports qui seront publiés 3 ou 4 fois par an, et ça c'est une rubrique importante. Ensuite, les auteurs, et ça c'est l'âme du site et de nos travaux qui s'exprimera à travers la présentation de votre travail, de qui vous êtes, de votre parcours intellectuel et universitaire, avec l'accès évidemment à tous les articles que vous nous transmettrez ou qui sont disponibles sur la toile de manière générale. Ensuite, les événements. Bon, une présentation des initiatives sous forme d'événements, nos colloques, nos conventions, nos forums. Et puis une rubrique médias avec les vidéos par exemple. Ces différents contenus seront classés de plusieurs manières, puisque vous savez, ça c'est la vertu des moteurs de recherche qui sont présents sur le site internet, et c'est la logique de l'internet elle-même qui permet de faire des classements sous toutes ces formes. On n'est pas encore rentré dans le détail du classement thématique, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne peut le penser. Vous avez d'abord un classement par genre d'articles, les études, les analyses, les rapports, les tribunes, parus dans la presse par exemple, les communiqués, les textes de référence qui ne sont pas propres à qui ne sont pas de la production de la plateforme culturelle, mais dans lequel la plateforme culturelle retrouve des valeurs fondatrices comme une encyclique par exemple. Les articles seront publiés in extenso ou bien sous forme de liens ou bien de fichiers PDF, signalés en plusieurs langues éventuellement. Le classement par thème, je ne vais pas détailler parce que ça nous entraînerait trop loin, mais il y a une réflexion à ouvrir là-dessus. Mon quatrième point, la communication autour du site internet. L'outil très important de ce site, ce sera la newsletter, c'est-à-dire l'outil de liaison que nous aurons entre nous pour vous faire part des différentes nouveautés qui seront disponibles sur le site. Ensuite, les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est en particulier vers les publics jeunes, je pense que c'est une de vos préoccupations, de transmettre. Donc, nous devons pouvoir être accessibles par les réseaux sociaux. Et pour terminer, il s'agit maintenant de donner du contenu à ce site internet qui va encore progresser dans sa réflexion au niveau de ses réglages, dans sa structure, son harmonisation, son équilibre. Mais nous allons dans un premier temps documenter ce site avec ceux d'entre vous qui sont prêts à y apporter leur contribution écrite à travers leurs travaux. Donc on va présenter la biographie de tous les chercheurs associés à la plateforme qui sont prêts à se présenter sur cette plateforme. Qui sont-ils? Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils écrit? Quels sont leurs travaux disponibles?
Dans un deuxième temps, mais pratiquement simultanément, nous allons constituer une équipe de rédacteurs prêts à participer de manière plus active au conseil éditorial de l'Observatoire, qui lui-même va travailler sur ses rapports réguliers. L'idéal pour nous serait d'avoir quelques correspondants dans les grands pays européens les plus représentatifs et qui sont prêts à apporter leur contribution sous forme d'analyse régulière. Et puis qui vont aussi identifier les thèmes sur lesquels vous serez tous les uns les autres appelés à produire de la réflexion au nom de la plateforme et que nous diffuserons à travers le site. Dès que le site sera opérationnel, et même sans attendre, parce qu'un site c'est toujours évolutif, il n'est jamais figé dans le temps, et Dieu merci, nous allons donc vous contacter personnellement par mail pour faire appel à vos services, solliciter vos contributions et dans quelle mesure vous êtes prêts à y collaborer. Et ce sera donc à vous de travailler et selon les axes que nous allons définir ensemble dès demain. Voilà, j'espère avoir été assez clair, je suis à votre disposition si vous voulez des précisions. Nous avons besoin de vos idées. Merci à vous de votre attention. Sí, Filipe. Muchas gracias a todos. Yo simplemente quería resaltar el hecho de que la presentación en el día de hoy de este instrumento que es la página web es absolutamente necesaria tanto para la comunicación interna entre las personas que constituyen la plataforma como para poder llegar al gran público. Y este es el objetivo de esta web, así es que espero que todos podamos ayudar a Philippe a terminar y a seguir adelante con este proyecto. Gracias a todos los ponentes, especialmente gracias Eminencia por acompañar siempre a la plataforma cultural One of Us y por apoyarnos siempre. Y a continuación, como ustedes saben, tendremos un cóctel en el AC Palacio del Carmen, en el hotel, y habrá unos autobuses abajo esperándonos para trasladarnos hacia el hotel. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. No te das cuenta. Eso ya...